Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan. El 25 de diciembre, como un regalo de Navidad, el exministro del gobierno de Michelle Bachelet, Andrés Velasco, hace un llamado a través del diario La Tercera, específicamente El Pulso, señalándole al presidente electo José Antonio Kast que su política de eliminar las contribuciones a la primera vivienda, incluyendo las personas de tercera edad, es altamente populista. Así es, efectivamente altamente populista. Declara además que es una estupidez sin nombre. Estupidez sin nombre. Él lo hace, por cierto, desde la comodidad, ¿no es cierto?, desde su decanato ahí en la Escuela Económica de Londres, señalando además que se olviden de esta política de tratar de eliminar las contribuciones, incluso para las personas de tercera edad, reitero. Pero llama la atención que un economista de esa talla proponga dos soluciones. En sencillo, propone una primera solución, es que si usted no puede pagar, señora, las contribuciones porque está jubilado, porque ha tenido algún mal pasar económico, no se preocupe, porque usted no las paga, pero cuando usted se muera, el Estado las cobra. Mire qué linda solución. Y la segunda solución, la más controversial de todas, la hipoteca inversa, donde él la tilda de una solución más high-tech, como de más tecnología, donde involucra a la banca, que tantas veces ha sido criticada por el gobierno de la concertación, y hoy día el actual gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Qué significa la hipoteca inversa? Que solo unos pocos acceden, y que significa que al final, si usted no paga las contribuciones, cuando usted venda la casa, el banco las compra. Y resulta que para aquello usted tiene que tener pagada y sin ningún tipo de gravamen su bien inmueble. Pero ¿saben qué? Lo que más sorprende son las cifras. El señor Velasco señala que esta contribución, este impuesto, que por lo demás es tremendamente injusto, porque usted ya pagó por su casa, ¿no es cierto? Usted ya pagó el impuesto a la renta por las utilidades, por lo tanto se grava dos veces el mismo impuesto, rompiendo un principio de equidad y de justicia. Además señala que estas contribuciones afectan solamente al 0,01% más rico de este país. Incluso se atreve a decir que usted paga ese impuesto porque usted está literalmente sentado en un lugar más caro. Ahora, yo no soy economista, pero ¿saben qué? Las matemáticas son bastante simples. Resulta que buscando la información del propio Servicio de Impuestos Internos nos encontramos que un 23% de las propiedades o de los dueños de viviendas pagan efectivamente contribuciones. Me encanta saber, entonces, me acabo de noticiar y les comunico a ustedes, señoras y señores, que el 23% de este país pareciera ser el 23% más rico, según el criterio del señor Andrés Velasco. Y para terminar, un par de cifras que me parece tremendamente relevante también. Las propiedades que están exentas del pago de contribuciones son aquellas que solamente tienen un valor y una tasación fiscal inferior a 47 millones de pesos. Por lo tanto, si la propiedad supera ese valor, sí paga contribuciones. Entonces no estamos hablando del impuesto precisamente a los más ricos, sino que estamos afectando directamente a la clase media. Y lo más interesante de todos es que, de acuerdo al propio, reitero, Servicio de Impuestos Internos, los últimos 4 años han aumentado las tasaciones para efectos de aplicar este impuesto a todas luces injusto. Y han aumentado en los últimos 4 años ni más ni menos que un 73%. ¿Quién es el populista? Yo me pregunto aquello, ¿quién está tan desconectado? El señor Andrés Velasco, que sigue efectivamente la comodidad, reitero, de su Facultad de Economía en la Universidad de Londres, en un asiento que ciertamente debe ser muchísimo más caro que su caso, que la mía, se atreve a tildar de populista una causa que a todas luces es tremendamente justa, especialmente para la clase media. Aquí comienza Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablan, y feliz de presentarles a nuestro panel de lujo, analista político, analista internacional, con tremenda experiencia y siempre un tremendo aporte, mi querido Chijoley. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Encantado de estar aquí con ustedes. Oye, muchas gracias. Por primera vez, digamos, feliz. Qué bueno. Qué rico tenerte. Y también tenemos otro invitado que también ya está empezando a hacer de la casa, este señor de aquí, ya se va colocando una camiseta de Tevex, nuestro querido ex candidato por el Distrito 12, abogado especializado en Derecho Laboral,
más concretamente, y otras áreas que le interesan mucho y políticas públicas, nuestro querido Gustavo Lorca. Gustavo, bienvenido. Muchas gracias, Bárbara, gracias por la invitación. Encantado de estar con Chijón acá, la verdad. Grande Chijón. No, además él viste este programa con esa voz estereofónica Por FM. favor. O sea, La todo verdad, el mundo quiere su voz. Exactamente, todos queremos ser Chijón. Todos ¿Eh? queremos ser Chijón. No, Todos queremos ser Chijón. la verdad que encantado de que estemos aquí y poder conversar en este programa que cada vez va tomando más cuerpo. Oye, algo Así cortito. que me parece- ¿Qué les pareció la editorial? ¿Qué opinan ustedes respecto a eso? Muy brevemente, porque tenemos una pauta muy interesante. Brevemente, como diría el expresidente Piñera. No, brevemente. Yo creo que a mí me parece que la idea de bajar las contribuciones a personas que no pueden pagar las contribuciones, de personas que no tienen, que no pertenecen a al quintil más alto, yo creo que me parece correcto. Me parece que las palabras de Andrés Velasco yo creo que son desafortunadas en el sentido más allá del análisis, ¿eh? Porque uno puede tener, dependiendo de la vereda donde uno mire, puede tener una opinión diferente respecto de el pago de contribuciones y en ese sentido de las viviendas. Ahora, a mí me parece que personas que no tienen la capacidad económica de pagar, de hecho, hoy día existen un montón de exenciones de pago de contribuciones, incluso para personas de tercera edad. El problema es que el sistema es bastante hostil, no permite que las personas hagan de manera muy fácil este trámite. No todo el mundo lo sabe y conoce los mecanismos de exención de pago de contribuciones, y me parece a mí que efectivamente comprar una casa en Chile hoy es casi imposible. Así es. Tú pagas impuestos por el crédito, pagas impuestos por la compra misma, digamos, por la compraventa, pagas una serie de impuestos asociados a la adquisición, y en ese sentido me parece a mí que yo estoy de acuerdo en la eliminación de las contribuciones. Ya. Pero no estoy de acuerdo con la eliminación de contribuciones para el quintil más rico de este país. Eso sí me parece. Chijón. Bueno, yo en este caso difiero de la opinión de Gustavo, amigablemente como siempre, porque lo considero una persona, digamos, muy versada en muchos temas, porque tengo una posición completamente doctrinaria al respecto, ¿ya? Y que es tan válida como la de Velasco, de Andrés Velasco. Y es que las contribuciones no deberían existir. ¿Por qué? Porque son un impuesto al patrimonio. Un bien raíz o bien mueble que haya sido comprado con dineros legítimamente obtenidos y que a su vez hayan pagado el impuesto que corresponda, de acuerdo a la ley, no debe ser nuevamente gravado, ¿ya? Y eso, desde ese punto de vista, entonces estoy completamente de acuerdo en que las contribuciones no deben existir. Más aún, si cuando vamos al origen de este impuesto, es un impuesto que se estableció para una determinada emergencia. Así ¿ya? es. Y estas emergencias que son transitorias y que después comienzan a ser permanentes, digamos, la verdad es que estamos haciendo un ejercicio de hipocresía en el tiempo. Esto no se lo podemos achacar a ningún gobierno, pero sí se lo podemos achacar a un tradicional y inveterado, por usar una palabra, mal manejo del Estado y un mal uso de los recursos públicos. Desde ese punto de vista, las constituciones no deben existir, ni siquiera para el decil o el 20, para la proporción más pequeña, 0,01 para más cualquiera, rico, como digamos, no deben existir. ¿Por qué? Porque son un impuesto al patrimonio de bienes obtenidos legítimamente. Por lo tanto, no. Ya, qué bueno, qué bueno. Bueno, esa era una manera de empezar, ¿no es cierto?, con un tema que nos toca a todos, porque la mayoría, o sea, no la mayoría, pero un importante porcentaje de personas que pagamos efectivamente contribuciones, por lo tanto nos parecía que era interesante traer esta editorial al capítulo de hoy. Ahora, entrando en materia, tenemos un temazo. El periplo de José Antonio Cast por la región, por el barrio. Algunos han tildado esta iniciativa, que ha sido al parecer un poquito inédita. No todos los presidentes electos hacen esto de ir viajando con esta intensidad, digámoslo así, y lo han visto con muy buenos ojos, atendido todo lo que está pasando, el contexto del crimen organizado, especialmente problemas con las fronteras, problemas con los migrantes. Otros se atreven también, legítimamente por cierto, a criticarlo, entendiendo que estaría al parecer actuando
antes del 11 de marzo, que las políticas en materia internacional las maneja el presidente de la República a través de la Cancillería. Entonces, ha dado mucho que hablar y va a seguir viajando. Porque ya pasó por Perú, pero agendando una visita más formal, ¿no es cierto?, al Perú. Y quiero partir contigo, Chijón, en tu calidad especialmente de analista político internacional, para que tú nos cuentes cuál es tu visión al respecto. ¿Qué te parece estos viajes? ¿Qué A ver, hay varios aspectos que yo creo que es conveniente tocar para informar también y que nuestro público también lo discute en sus casas. En primer lugar, un primer elemento de la crítica es por qué esta especie, no sé, de hiperactividad, ¿ya? Y la verdad es que esta actividad de nuestro presidente electo resalta, y lo digo con tristeza, digamos, resalta contra un ejemplo que no ha sido el de mayor actividad respecto del actual gobierno en estos temas, en primer lugar. En segundo lugar, hay una crítica que se le hizo al presidente electo, por qué viaja a Argentina y se entrevista con el presidente Javier Milei. La verdad es que las críticas que yo he escuchado fundamentalmente apuntan al tema político, pero hay dos temas, hay dos aspectos que han pasado o que han quedado tapados por la parte política, y que tienen que ver con lo siguiente. Uno, el tema de seguridad, ¿ya? Hay o sea, nosotros cuando hablamos de seguridad pensamos siempre en la frontera norte, Perú y Bolivia, pero hay un problema de seguridad también con los pasos que, estando más controlados, implican un problema con el crimen organizado en la relación que tenemos, en este caso, entre Argentina y Chile. Ese es un primer lugar, un primer aspecto. Y el segundo aspecto, que es todavía más importante, es que el presidente electo viajó acompañado no solamente de la presidenta de la SOFOFA y del presidente de la Cámara de la Susana Jiménez. Susana Jiménez, sino que también lo hizo acompañado de un importante ejecutivo de un grupo minero, ¿ya? En este caso, o sea, Francisco Pérez Maquena es el gerente general de Quiñenco, el brazo económico, uno de los brazos económicos del grupo Luxis, y esto apunta fundamentalmente a lo siguiente. Nosotros, en Chile en general, somos un país con una extraordinaria experiencia en la explotación minera. Y al otro lado de la cordillera, que desde el punto de vista del mineral, digamos, es la misma cordillera que tenemos, porque no es que nuestros yacimientos de cobre terminen en la frontera con Argentina, no, continúan hacia allá. Argentina tiene un déficit de explotación minera tradicional, digamos. Probablemente porque tiene una pampa fértil extraordinaria, porque se han dedicado a la agricultura, a la ganadería y otras cosas, y al petróleo, ¿ya? Pero hay un interés importante del gobierno actual y de Argentina como tal, digamos, su clase empresarial, de poder comenzar la explotación minera. Una explotación minera que tiene que ver con el cobre, con el hierro, con el litio, que son hoy día los principales minerales que hoy día estamos exportando. Entonces, ahí generar una alianza que a su vez consolide una mayor integración entre ambos países también es muy importante. Mira. Sí, yo tengo dos críticas que tienen que ver, una me parece a mí política y otra más estructural. Voy a partir por el tema estructural. Yo creo que este protagonismo que tiene José Antonio Kast en el manejo de las relaciones internacionales, de hacer estos viajes casi oficiales, como si fuera el presidente de la República, la verdad que plantea un tema que hace rato que no se discute, pero que apareció en estos días, y que está derivado del famoso fenómeno del pato cojo de los presidentes una vez que tenemos ya un presidente electo. Pero y es el tiempo. Solo para explicarle a la gente qué es el fenómeno del pato cojo. El fenómeno del pato cojo es que el presidente, particularmente en el último año, los últimos 6 meses, la verdad que pierde poder real en el Estado porque, entre otras cosas, pierde protagonismo por las campañas políticas. Quien determina la agenda pública, la agenda de discusión pública, es en general los precandidatos o los candidatos a la presidencia, y una vez que sale electo el presidente, la verdad las cosas que pasa a ser el protagonista principal. Le pasó a Piñera con Boric, le pasa a Boric con José Antonio Kast, y la verdad que se empiezan a generar una serie de situaciones que son incómodas para el presidente en ejercicio. Y por ende yo creo que debiéramos
revisar ese punto en términos de que la asunción del presidente electo sea más rápida, no puede que sea más acotado, no puedes, a mí me parecería que 30 días más que suficiente desde que sale el presidente electo, más o menos, para que asuma el... Pero da el tiempo, Gustavo, en 30 días para entregar, ordenar todo, hacer el traspaso de todas las carteras, y estamos hablando de un buque de un tamaño enorme que es el Estado. Lo que pasa es que... Solo para evitar el síndrome del pato cojo y evitar, según la línea que tú nos estás dando, el protagonismo, quizás a tu juicio indebido, que ha tenido José Antonio Kast en materia de relaciones internacionales. Lo que pasa es que en los hechos el presidente de alguna manera deja de gobernar y pasan cosas como la ley miscelánea, como se va a discutir la ley sobre el reglamento de uso de la fuerza. Hay un montón de cuestiones importantes que los presidentes dejan hasta última hora. La presidenta Bachelet fue la Constitución, que hoy día en el tiempo uno evalúa que fue un error el presidente Piñera guardarla en el cajón, digamos, del escritorio. Pero bueno, y hoy día tenemos el hecho de que la Constitución establece que quien dirige las relaciones internacionales, quien representa al Estado en materias de Estado, es el presidente de la República. Y José Antonio Kast no es el presidente de la República hoy, es el presidente electo. Estamos de acuerdo. Y en ese sentido, a mí me parece que ahí, más allá de las buenas intenciones, a mí me parece que todo lo que está haciendo es parte de las preocupaciones que debería tener un jefe de Estado. Digamos. Pero Gustavo, una cosa, tú mismo lo dijiste, José Antonio Kast no se ha presentado como presidente de la República, sino que, bien dicho, como presidente electo. Han sido reuniones entre jefes de Estado, mal podría hacerlo, en tanto todavía no estamos al 11 de marzo. Entonces yo te pregunto, Chijón, ¿no te parece a ti razonable que atendido esto que se ha instalado, que es un gobierno de emergencia, que se entiende que de emergencia también tiene que ver con las urgencias, con las primeras necesidades, con lo que es importante y es relevante, y pareciera ser que todo indica, Gustavo, también, que nosotros estamos, no solamente Chile, sino que la región está en una situación bastante compleja, sobre todo respecto al crimen organizado y migración. Por lo tanto, pareciera ser razonable que se hagan estos viajes antes de asumir. Mira, el criterio de razonabilidad que yo le asigno a estas acciones del presidente electo tiene que ver con lo siguiente: armar un corredor y conversar y discutir un corredor humanitario es una tarea bastante difícil. No es solamente llegar y ponernos así, oye, ¿qué te parece si tú por los buses, yo te doy la seguridad para que pasen, te acepto los salvoconductos y ya? De hecho, en este momento en el Perú hay una resistencia muy importante de una parte de la clase política con un argumento tan sencillo y un poquito liviano, ¿ya? Es decir, bueno, ¿y por qué nos tenemos que hacer cargo nosotros de los problemas de inmigración que tiene Chile? Cuando efectivamente los migrantes, la gran mayoría de los migrantes pasaron por el territorio peruano y ellos permitieron que pasaran. Entonces, y perdone, con esa liviandad precisamente. Claro, entonces hay aquí una suerte de colocar, no sé, piedras en el camino, digamos, para que la cosa no sea tan fácil, y por supuesto también hay una intencionalidad política en todo esto, lo cual no es criticable, es parte del juego de la política. Pero ¿cuál sería la intencionalidad política del Perú? Te aprovecho de preguntar porque te tenemos acá, tú eres un experto en estas materias. ¿Cuál sería? A ver, ocurre de que el presidente Geri es un presidente transitorio. En primer lugar, entiendo que hay elecciones este año, sí, claro, a mediados de año, no, por ahí mayo, junio va a haber elecciones. Por lo tanto, aludiendo un poco al fenómeno del pato cojo, claro, él no es un pato cojo, pero tampoco es un presidente avalado democráticamente con todos los elementos. Es un presidente de emergencia, claro, ¿sí? Al final entonces, pasa porque destituyen a Dina Boluarte. Exacto, entonces ahí hay un tema, y lo más probable es que el presidente Geri no se vaya a postular para un nuevo periodo. Entonces hay una situación de incertidumbre política que genera todo este desorden y todos estos elementos, digamos. Con Ecuador sí tenemos probablemente una situación mucho más estable en este momento, independientemente del mal resultado que tuvo el presidente Noboa en el plebiscito, ¿ya? Pero más allá de eso, él se mantiene en el poder y está ejerciendo las atribuciones de su cargo como corresponde. Perú hoy día es un problema y Colombia también es un problema. Sí. Recordemos, no olvidemos las
absolutamente destempladas declaraciones del presidente Petro respecto de nuestro presidente electo. Que no se puede esperar otra cosa de Petro. Uno puede tener la peor opinión de cualquier persona o de cualquier político, pero una cosa es tener la opinión, otra es expresarla de esa manera, afectando las relaciones entre estados, que son algo completamente distinto. O sea, yo igual es importante que la gente sepa que en Colombia Gustavo Petro es una anomalía en términos políticos porque en general Colombia siempre ha sido gobernado por gobiernos de derecha. Y por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención porque cuando en algún momento tuvo alguna resistencia, alta resistencia interna del poder político, del Parlamento, y por sus reformas, particularmente las reformas laborales. Una de las reformas laborales es que los trabajadores tengan o se les paguen las horas extraordinarias, es decir, además todas aquellas horas que exceden la jornada ordinaria pactada con sus empleadores. Algo que para nosotros es muy básico. Allá esta reforma es poco menos que el acabose y básicamente el paso al marxismo o al comunismo. La verdad las cosas que hay bastante distancia entre lo que entre las declaraciones de políticas y todo. Y volviendo al tema del cordón humanitario, yo creo que claro, cada país tiene sus problemas políticos internos. Perú se prepara para un próximo proceso eleccionario en donde evidentemente las posiciones se extreman. Lo que nos pasa a nosotros también les pasa a ellos. Y luego tienes Ecuador, que está un poco más estable, entre comillas, y luego tienes a Colombia, que es un gobierno que evidentemente no va a comulgar y no va a tener buenas relaciones probablemente con Chile, en especial de su presidente. Por lo tanto, el tema y esos mismos problemas son los que enfrentó este gobierno a la inversa también. Entonces, la verdad que no es tan sencillo hacer un cordón humanitario ahora de manera de poder regularizar el tema y un problema de migración que efectivamente todos los países desde Venezuela hasta abajo son todos responsables de una u otra estamos forma. de acuerdo que acá todos tienen que colaborar, tiene que haber una coordinación, que el ideal sería que esto estuviese por sobre las diferencias que puedan tener los distintos presidentes de la región. O sea, tenemos un Lula en Brasil, ¿no es cierto?, un Petro en Colombia, que es bastante particular la situación por lo demás de Gustavo Petro. Me parece que como él dirige las relaciones internacionales deja mucho que desear, deja poco espacio, poca cintura, poca maniobra para los demás actores de la región. Pero lo cierto es que Ecuador, o sea, Perú, por ejemplo, tiene un problema importante en la frontera norte, ¿no? Tiene un problema importante. Ahora, ¿cómo creen ustedes que este corredor humanitario, porque nos lleva al segundo tema que tenemos en pauta? El primero sigue siendo, ¿no es cierto?, la necesidad, o más que, sí, yo lo veo como una necesidad que ha tenido José Antonio Kast, presidente electo, de iniciar estas conversaciones previas a estos viajes. Y yo creo que también es razonable, porque es como una especie de reconocimiento de terreno y de cancha, e ir abonando donde tiene puntos fuertes, ir generando lazos, y donde quizás son más débiles también ir tratando de tender puentes, ¿no? Y para eso tendrá en su momento la Cancillería, etcétera, etcétera. Corredor humanitario. Lo hemos estado conversando, pero quisiera profundizarlo un poquito más. ¿Cuál es la necesidad urgente, aunque parezca una pregunta obvia, primero? Y segundo, ¿cuáles son las posibilidades y en tiempo de lograr este corredor humanitario? A ver, la necesidad urgente tiene dos aspectos. Uno, un aspecto político, que es cumplir con una promesa de campaña muy sentida, además, por un porcentaje importante de la población, ¿ya? Y también tiene un aspecto económico legal, yo lo calificaría. ¿Y por qué? Porque en la medida en que sigamos teniendo un porcentaje de la población en situación irregular, se empieza a producir un efecto de que ellos no pueden trabajar en blanco, por lo tanto no pueden aportar al Estado. O sea, yo por supuesto soy hijo de inmigrante y no estoy en contra de la inmigración en absoluto. Lo que a mí no me parece es que la inmigración deba ser irregular. Exacto. Ese es un punto. Ese es uno. Lo otro, ahora yendo a la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo se hace esto en la práctica? Naturalmente que este es un corredor unitario que debe ser financiado por Chile. Yo, mi posición puede ser perfectamente discutible, pero dado que nosotros tenemos el problema, vamos a tener que ponernos nosotros con la plata para sacar. Y creo yo, y esto ya es una parte de táctica, ni siquiera de estrategia, ¿ya?, que deberíamos comenzar por los ciudadanos irregulares, los migrantes irregulares de origen colombiano. Mira, y no venezolano. ¿Y por qué? Fíjate. Porque primero nos serviría para testear, porque son menos. ¿Ya? Son muchos menos. Son menos, ¿ya? Sí. O sea, colombianos irregulares en Chile tenemos bastantes, pero son mucho menos que de otras nacionalidades.
¿ya? Especialmente Venezuela. Especialmente venezolano. Correcto. ¿Y por qué testear esto? Porque en la medida en que acortamos geográficamente el cordón, digamos ya, también estamos no solamente testeando la logística, sino que también poniendo un poco a prueba la voluntad, en este caso, del presidente Petro y de Colombia de recibir a estos irregulares, ¿ya? Ahora, ¿cómo se hace en la práctica? Eso. Tú montas caravanas de buses, ¿ya? ¿Ya? Estos los llevas y te haces responsable en todo el recorrido durante, si hay alguna parada por efectos logísticos en un territorio peruano o ecuatoriano, esa parada se hace en un lugar específico con una especie de vigilancia como tal. Perfecto. ¿Okay? Y de manera que no se arranque ninguno, por decirlo así coloquialmente, ¿ya? Claro, en el claro. país, y hasta que llegan a la frontera. Y que el país anfitrión te proteja, porque efectivamente Claro. hay sectores de aquí a Colombia, de selva, algunos sectores donde existen algunos problemas Sí. de guerrilla. Yo creo que hay un tema de seguridad que también es un tema que se acuerda y que Sí. se discute con los gobiernos que aceptan esta caravana, que efectivamente es como lo señala Chijón. O sea, efectivamente es una caravana De buses. de buses donde tú vas como Chile, como Estado te haces cargo de su costo, pero claramente la seguridad en cada uno de los países por donde vas a pasar o transitar, evidentemente es de cargo de cada país anfitrión, digamos. Oye, una pregunta que quizás todos o mucha gente se puede estar haciendo mientras nos escucha. ¿Cuánto tiempo puede demorarse en implementarse esto? En el mejor de los escenarios, entendiendo que hay una voluntad política, porque desde luego de lo contrario ya... A ver, se nos una caravana de escapan 10 los buses tiempos. son 400 personas. Ya. Y vamos sacando la cuenta. Si lo hacemos, no sé, una vez cada 3 días, una vez a la semana, no sé, 1.200, 1.500 personas mensuales. Esto vamos a estar un año completo en esta Ya, o sea, tarea. podría- Y eso en el caso que es algo que también es un problema logístico, pero nuestro. ¿Cómo los identificas? ¿Cómo los individualizas a aquellos migrantes que están en condición irregular? No, pero ningún migrante que sabe que está en condición irregular va a andar con su tarjeta diciendo, oiga, yo soy irregular, por favor, tómeme estado. Pero ¿sabes Entonces, qué? Pero ¿sabes qué, Gustavo? Yo he conversado con personas que son migrantes irregulares, venezolanos es lo concreto. Ellos están muy conscientes de que entraron por la ventana, por decirlo de alguna manera, de que no tienen muchas opciones y muchas posibilidades de regularizarse, en tanto no hay trabajo, qué sé yo, etcétera, y quieren regresar o retornar a su país de origen, en este caso Venezuela. Por lo tanto, yo creo que, o sea, no te digo que sean todos, desde luego que no, pero yo creo que estableciéndose los canales regulares, garantizándoles lo que ustedes están comentando, ¿no es cierto?, este corredor humanitario, la asistencia, la facilitación documental, etcétera, etcétera, son personas que probablemente van a, incluso voluntariamente, a Claro. acercarse a los puntos para poder decir, Y te agrego- yo quiero retornar a mi país. Y te agrego lo siguiente, ni siquiera necesitan, porque sabemos que en el caso venezolano es imposible conseguir un pasaporte o renovar uno, Por supuesto. ni siquiera necesitan eso, basta un salvoconducto emitido por el país de origen, en este caso Chile, ¿ya? Para y que sea aceptado por Perú, por Ecuador y por Colombia para que ellos puedan llegar hasta Cúcuta o hasta la frontera, Sí, al paso fronterizo claro, sí, venezolano. el único inconveniente que tenemos ahí es que el país, de no tener resuelto con Venezuela, No. el bochorno humanitario y diplomático que podría sufrir el gobierno del presidente Case, no tiene resuelto los conductos de internación o de ingreso de los migrantes ilegales venezolanos en Venezuela, podría ser gigantesco. Ahora, es un riesgo que probablemente, Pero, dada ojo, su promesa electoral, va a sí, tener que pero ojo, asumir. sí, va a digamos. tener que correr, efectivamente es un riesgo, pero a mí me parece súper estratégico lo que está haciendo, que es de generar encuentros con presidentes de países vecinos más colaborativos, si tú quieres, porque si se instaura finalmente, se concreta un corredor humanitario, lo que va a pasar es que estas personas ingresen y lleguen a Venezuela, ya el problema, el malo en la película ya no es, o el fallido no es José Antonio Caz, sino que es directamente Maduro. Mira, ¿Por lo qué? que Porque ha hace- tenido el apoyo de los claro, otros lo- gobiernos, lo- es un trabajo conjunto. Lo que hace el presidente fundamentalmente es poner el tema sobre la mesa. Exacto. Esto hay que conversarlo, discutirlo 1, 2, 3, 10 veces, no sé las veces que sean necesarias, ya habrá posiciones en A, B, C, ya, y todo lo que nosotros sabemos que pasa en la política. Sí, claro. Pero el hecho de colocar inmediatamente el tema sobre la mesa en la discusión me parece positivo. Ya. Oye, pero en todo caso, José Antonio Caz ha hecho noticia por todo. O sea, presidente electo, esto en contraposición a lo que tú planteaste, Gustavo, al síndrome del pato cojo, ahí que el presidente Boric ha perdido totalmente protagonismo directamente, pero
no ha sido del todo, porque con esta famosa ley de amarre, y nos trasladamos ya al segundo tema de nuestro capítulo de hoy, la ley de amarre ha ido escalando. Este tema ha ido escalando, lo conversamos, ¿no es cierto?, la semana pasada, cuando recién se llega a este acuerdo, que dicho sea paso, no fue un acuerdo en el que concurrieron todas las organizaciones que agrupan, ¿no es cierto?, a los sindicatos o a los trabajadores o empleados públicos, quiero decir. Y hoy día existe en ciernes, se está gestando una posible amenaza constitucional contra el ministro Grau. Mira, respecto del acuerdo fue tan sorpresivo Entre gallos y medianoche. Que muchos en el oficialismo actual, digamos, a ver, Claro. el día miércoles no sabían nada, durante la noche se generó una última reunión y el jueves aparece este memo, claro, especialmente con el famoso punto 14 y otros más donde se colocan todas las trabas ya. Mira, lo encuentro. A ver, yo sé que estamos en el horario de protección al menor, pero juégatela, Chijón, juégatela. Encuentro que hay una falta de pudor, una falta de vergüenza y en ese sentido. Y yo ahí incluso coincido con las opiniones que han expresado varios políticos del oficialismo actual, en que atenta contra, no sé, contra lo normal y una cierta esencia de cómo se transmite, de cómo se transmite el poder de un Exacto. gobierno a otro, digamos. Eso no debería ser. Y Atenta más allá, contra la decencia, fíjate. Yo lo voy a plantear así. Me hago cargo de eso. digámoslo así también, digamos, ya, porque. A ver, has calificado de la peor manera al sucesor y actual presidente electo y ahora te quieres quedar en su gobierno. Hay algunos que argumentan, dicen, no, es que hay que protegerlo contra arbitrariedades. El estatuto administrativo protege a los cargos de planta de una manera que, digamos, como Pinochet. No quería que sacaran a la gente que le había estado trabajando con él durante, no sé, 17 años o más, ¿no? Sencillamente lo que colocó ahí fue una cantidad de trabas. Mira, detesto a Pinochet, pero me encanta su estatuto administrativo. No, eso es impresentable. Impresentable. Sí, nosotros la semana pasada estábamos con Gustavo, estábamos con Javier Pérez y comentamos esta noticia cuando recién surge y perdón si hago un poquito de contexto que me parece muy necesario a propósito de lo que tú dices, Chijón, y es que el día anterior, y me consta porque yo lo vi de primera fuente, veo el comunicado de una de las agrupaciones y era la respuesta del gobierno hasta el día anterior, en la noche, como tú dices, era no a todo. O sea, a todas las peticiones que hacían los empleados públicos, la respuesta del gobierno era no. Por lo tanto, y esto tú también parafraseando a Gustavo le dijo, esto fue entre gallo y medianoche. Así es. ¿No? Entonces ahora, la pregunta es, ¿tiene alguna posibilidad, alguna opción esta acusación constitucional? ¿Hay agua para la piscina respecto de esto? Yo la verdad que veo con poca agua para la piscina porque aquí no hay un abandono de deberes propiamente tal, a mi juicio en términos constitucionales, sino ¿Ya? que me parece a mí que lo que hay acá es un descriterio. Uno podría eventualmente incluso cuestionar las facultades del ministro para proponer en realidad el Ejecutivo, pero la verdad que eso debiera ser resuelto por el Tribunal Constitucional. La verdad que veo la posibilidad de una acusación constitucional, como lo anunció Eduardo Cretón, el diputado electo por la Araucanía de la UDI, como amenazando al ministro Grau. La verdad que es una amenaza, a mi juicio, en términos legales, vacía. No creo que haya posibilidades para una acusación constitucional en contra del ministro Grau, pero sí me parece que yo creo que en la política nacional debemos recuperar la estética. Yo creo que, a mí me parece que las formas, la estética de cómo hacemos política es muy relevante. Yo creo que es como cuando ciertos diputados o candidatos cosifican al adversario, lo tratan de la peor manera, lo adjetivan de una forma atroz. Bueno, eso que nos hace tanto mal en el ambiente político, esto le hace mucho, mucho mal también a la forma de hacer política. Yo creo que tenemos que recuperar la seriedad. Yo creo que meter en las leyes misceláneas, además, siempre nos generaron un problema a lo largo de nuestra república. Durante la vigencia de la Constitución del 25 y eran conocidas las leyes misceláneas y se eliminaron justamente por eso, porque generaron un problema político, porque hacías una ley para regular A
y terminabas en un artículo regulando Z. Entonces, claro. la verdad de las cosas es que eso generaba un daño enorme y además una crispación política en el Parlamento enorme. Entonces, esto que está haciendo el Ejecutivo me parece estéticamente mal, me parece que es incluso de mala fe. Yo lo planteé en algún programa que me parecía que era una forma de generar o de preparar un ambiente de conflicto desde el día 11 de marzo en adelante. Yo estoy convencido de que esto es una... Y conociendo a los amigos, a mis amigos del Frente Pumitas. Amplio... Perdón, conociendo a los Pumitas, como decía en el campo. yo creo que esto es una De los Pumitas, que está les buena encantan esa, las está tácticas. buena. Les gustan mucho las tácticas, poco la política seria y profunda, pero les gusta mucho el tema de las tácticas. Yo creo que esto es una táctica para justamente generar o ir preparando un ambiente de conflicto a partir del 11 de marzo. Ya, pero ¿qué les parece a ustedes, a ti, Chijón, en particular, esto que ha planteado especialmente gente de la UDI, del sector de la UDI, que han dicho, nosotros, o sea, prepárense porque vamos a ir por esta acusación constitucional? Mira, fíjate que incluso creo que lo veas desde un punto de vista más allá de lo jurídico, si hay o no hay agua para la piscina, si hay o no hay notable abandono de deberes, ¿qué señal política se da con esto? Pensando en lo que dice Gustavo, de que acá hay una intención clara de torpedear, ¿no es cierto?, al gobierno entrante. A ver, eso es una. Ahora las malas intenciones deben ser probadas y es muy difícil probar las malas intenciones, para que estamos con cosas. Pero independientemente de eso, lo que la amenaza real en este caso es la que efectivamente puede llevarse a cabo incluso con algunos votos del oficialismo, que es que esta ley no se apruebe y por lo tanto la carga, digamos, que quede sobre el presidente Boric, digamos, de haber planteado un reajuste del sector público con el cual yo estoy de acuerdo, ya más allá de las cifras, mira, porcentajes más, porcentajes menos, pero agregarle todo esta cantidad de leyes mencionadas como si una ley ómnibus, no me parece. Y ahí hay un riesgo importante. Si bien es cierto, el Parlamento tiene la posibilidad de votar por separado determinados artículos, y obviamente dar por aprobados uno y rechazados otro, el rechazo total yo creo que sería un baldón para este gobierno. Oye, y puede ser también un parte de la estrategia... Y puede ser hecho, perdona ahorita, y puede ser hecho intencionalmente para que eso ocurra y generar... Es que a eso quería llegar. Yo quería plantear si puede ser parte de la estrategia, a ver si es lo mismo que tú ibas a decir, Gustavo, el hecho de que la UDI anuncia, ¿no es cierto?, con bastante firmeza y bastante dureza, oye, prepárense porque nosotros vamos por esta acusación constitucional, entendiendo que también dentro del oficialismo hay gente que no está de acuerdo con este verdadero amarre inmoral. Esto yo me hago cargo de mis palabras, esta amarre inmoral que está planteando, ¿no es cierto?, el actual gobierno, y que para poder negociar y que esta ley en definitiva no salga a la luz, es decir, ¿sabes qué? Yo negociando nos bajamos de la acusación constitucional y llegamos a un acuerdo de todo esto entre el marco de las negociaciones previas a la votación de una ley y llegamos al acuerdo de que esto no se apruebe finalmente. Claro, esa es una, digamos. Podría ser. Ahora, por otro lado... vamos a tener un verano, un enero caliente, claramente. No solo por la temperatura. Un enero caliente porque vamos a tener varios temas entre medio. Digamos, uno, el nuevo gabinete, todo lo que se va a estar discutiendo en el Parlamento. Esto a su vez da menos tiempo para que se termine aprobando la ley de inteligencia que está pendiente, la ley de las reglas de la fuerza que está pendiente, ya, y con la conformación de la nueva ANI que también está pendiente dentro de todo esto, que son temas muy importantes para el país, son temas de Estado, no son temas de gobierno. Entonces hay aquí que, no sé, vamos a tener un enero bien entretenido. Sí, el Parlamento que sale va a tener harto trabajo muy concentrado durante el mes de enero. De hecho, agregándole un pelo a la sopa del tema del incremento de los sueldos de los empleados públicos, hay que considerar además que este 3,4 no fue presupuestado o no está dentro de ninguna de las glosas del presupuesto del 2026, es decir, no tiene un financiamiento. ¿Y de dónde entonces? Eso es interesante saber de dónde, porque efectivamente eso es otro problema, porque incluso la oposición está de acuerdo en aprobar el 3,4. Lo que a mí me parece extraño que no, o sea, yo estaría poniendo el grito en el cielo en realidad por el hecho de que no tiene fondos asociados al financiamiento de este ítem. Y eso implica
una cuestión súper simple. No se va a poder cumplir. El 10% que se le dejó para las reasignaciones en cada glosa presupuestaria, reemplazando la glosa republicana de los 600 millones de dólares y tal que le dejó, por ejemplo, Piñera a Boric. Y que ahora no está. Y que ahora no está, por las estrecheces del presupuesto. La verdad. Qué ingenuo que amoroso, por las estrecheces del presupuesto, ya. Esto fue una cosa voluntaria. Hoy día tienes la paradoja de que el 3,4 de incremento a los funcionarios públicos es relevante, es necesario y es justo, porque incluso es menos que el IPC. Pero resulta que no hay plata para pagarlo. Entonces vas a reducir ese 10% que tú le dejaste en las glosas presupuestarias para darle juego de piernas al próximo gobierno para que saque plata y haga otras cosas. Bueno, no tiene financiamiento. Van a tener que disminuir ese monto si es que se aprueba el 3,4, solo el 3,4. Gijón nos dijo delante que las malas intenciones costaba mucho probarlas, pero yo creo que hechos son amores y acá hechos también se aplica en el sentido adverso, en el sentido contrario, digámoslo. O sea, esto es un hecho concreto que te prueba además la intención de torpedear derechamente la entrada o el estreno, si se quiere, de un José Antonio Kast que está armando gabinete. Claro, en este momento, a veces otro tema que se lo vamos a alcanzar a tocar, digamos ya, porque también hay una serie de nombres que se han ido, algunas cosas que se han ido aclarando, otros que han salido a la luz en este momento, aparentemente. ¿Puedo cambiar de tema? Pero por supuesto, si estamos aquí el ministro del Interior sería Claudio Alvarado, lo voy a decir así, porque se habla mucho hoy de Diego Paulsen, de Renovación Nacional, como el próximo Sexpress. A ver, Claudio Alvarado ya había sido Sexpress en el gobierno de Piñera II, si mal no recuerdo, y aquí hay un cambio en el sentido de colocarlo en un ministerio que es mucho más político, no es que el otro no lo sea, pero es políticamente mucho más visible, y con la separación del tema de seguridad, que cuando se lo sacaron al Ministerio del Interior, el ministro del Interior de aquí para adelante va a ser una suerte de ministro 100% político y, digamos, el timonel, por decirlo así, en el día a día o el contramaestre de este nuevo barco que comenzamos a navegar, ¿no? Ahora, Gustavo, ¿qué piensas tú? Porque, a ver, la gente de pronto en sus casas se pregunta, o sea, los que no están tan politizados, las personas que no están tan politizadas se preguntan muchas veces, bueno, ¿qué importancia puede tener quien queda como ministro, no sé, canciller, las Express, etcétera? ¿Qué relevancia tiene en términos generales la conformación de un gabinete? O sea, en términos generales como que le afecta al ciudadano, a eso voy. Le afecta mucho al ciudadano. En campaña yo siempre le decía a la gente cuando me preguntaban, bueno, es que a mí no me interesa la política, y yo en un trabajo que intenté hacer en algunos diálogos, yo les decía, mire, cuando usted se despierta en la mañana, la política tiene importancia porque usted usa el agua, prende la luz, eventualmente manda a su hijo a comprar pan al almacén de la esquina, etc. Luego tiene importancia la política porque usted después tiene que irse a su trabajo. Tiene que pagar el transporte, viaja, etc. Y lo que se demora. Y tiene importancia porque si usted llega atrasado hay una ley, bueno, todo eso lo hace la política. Incluso cuando usted está durmiendo también tiene importancia la política. Entonces, la verdad de las cosas que el quien se nombre como secretario de Estado, como ministro, es muy relevante porque cada ministro tiene un énfasis y un estilo y un foco en su gestión, independientemente de los grandes lineamientos que tiene cualquier programa de gobierno, cualquier gobierno. Sobre todo, y aquí me voy a aventurar un poco, a diferencia del presidente Piñera, o a diferencia del presidente Lago, que eran presidentes que eran muy omnipresentes en todas y cada una de las... o sea, de hecho, Piñera era famoso por enviarle WhatsApp preguntando por proyectos y cuestiones específicas a todos sus ministros a partir de las 6 de la mañana o algo así. Y Lago era otro tanto a partir de las 7. O sea, era gente que empezaba muy, muy temprano a preguntar cuáles eran los resultados en que van las políticas públicas, etc. Pero Boric, por ejemplo, y me parece a mí que va a ser un poco el estilo también de José Antonio Kast, no es gente que no es gente que vaya a estar muy encima del día a día, del detalle. Y en ese sentido los ministros son importantes porque son quienes le reportan al presidente,
quienes llevan a cabo las políticas que él declara, los grandes lineamientos, y específicamente en el detalle es donde se esconden, o el diablo mete la cola en las políticas públicas. ¿Tú estás de acuerdo con eso de que va a ser parecida la actuación de José Antonio Kast versus Boric, en el sentido de que no va a estar tan encima? Lo que ocurre es que los presidentes de alguna manera también le imprimen su carácter personal a su acción, ¿ya? Es imposible desligarse de la forma de la manera de ser de cada uno, ¿ya? Lo que yo me da más esperanza en este nuevo gobierno que comenzará el 11 de marzo es que por lo menos tendremos un presidente que va a estar de lunes a viernes en La Moneda, ¿ya? Y desde temprano. Perdón, y no lo digo, no lo digo con ningún ánimo, no sé, de estar colocando, porque, a ver, cuando uno revisa la agenda del presidente, teníamos al presidente presente en La Moneda de lunes a miércoles, jueves normalmente lo dedicaba a teletrabajo en un día de familia, y los viernes, el mediodía, después del mediodía, digamos, se trasladaba a lugares para poder relajarse. Yo entiendo el carácter del presidente y entiendo quizás las presiones que para él eran difíciles de soportar. Ya quiero ser benevolente en ese sentido y en el buen sentido. Demasiado benevolente, Chejón, porque sí. yo no lo justifico. No, está bien, es que probablemente porque ya va de salida, y no le quiero pegar más de todo lo que le hemos pegado en 4 años. Pero más allá de eso, yo creo que tener un presidente con todo lo que hay gente que no le gusta viviendo en La Moneda significa que primero vamos a tener 1 hora o 2 horas en las que se perdían yendo y viniendo, digamos, ya trabajando. Ya, y eso ya es un mérito, ya. Iba a estar de lunes a viernes porque vive ahí. En vez de lunes a miércoles, jueves híbrido, viernes prácticamente no existía, o no existe hasta el día de hoy, hasta el 11 de marzo, hasta el 10 de marzo, vamos a tener un presidente que debiese estar, ¿no es cierto? No sé si 24/7, pero el lunes a viernes, y con corbata también, que para algunos es un detalle, pero para otros no lo es tanto. Para ti es importante, Para Gustavo. mí es muy importante. Tú lo has dicho. Yo como abogado, además, cuando uno se presenta a los clientes, que vienen a preguntarte o a pedirte que tú los representes en algo, lo que ellos esperan es cierta tranquilidad, es cierta formalidad. Si yo llego con esta camisa a presentarme a los clientes, la verdad que me van a ver y me van a decir, no me van a tomar muy en serio. Claro. Si yo llego de traje, con corbata, ya hay una impronta diferente. Exacto. Y a mí me parece que la función del jefe de Estado tiene que tener una impronta súper formal. En este país nos da lo mismo no cumplir las formas, nos da lo mismo no cumplir las normas, nos da lo mismo llegar 10 minutos tarde, 30 minutos tarde, dejar Este gobierno se caracterizó, y particularmente el presidente, por dejar esperando muchas veces en actos públicos importantes, 45, 1 hora, 1 hora y media, 2 horas esperando a la gente. Entonces, a mí me parece de una falta de respeto. O sea, a mí me enseñaron en mi casa y en la escuela de Derecho donde yo estudié que la hora y cumplir la hora era una señal no solo de formalidad y de respeto a la profesión, sino que respeto a los demás. Y eso me parece a mí que es un buen cambio, más allá de que yo no comparto, como ustedes saben, muchas de las cosas del presidente. Sí, sabemos que no estás contento con el resultado de las elecciones, sabemos aquello, pero siempre se agradece esta sinceridad, porque uno no renuncia a ciertas cuestiones que parecen valóricas, ¿no? Así es. Vuelve y además la cosa más seria. Mira, y no solamente el tema de la seriedad, digamos, el cargo de presidente de la República de todos los chilenos es el máximo cargo de representación de un país. Y uno espera y aspira a que la persona, independientemente del nombre, digamos, esté presentable. Perdón que lo diga así, digamos. Y está bien, los fines de semana, mira, que se vista como quiera, pero en su función pública, cuando tenga que estar representándonos a todos nosotros, yo espero y quiero que mi presidente, aunque no me guste, se presente como corresponde. ¿Y a cuánto nos pasó, que en distintos encuentros internacionales, viendo altas autoridades de distintos países, estoy hablando de presidentes en Europa, etcétera, y ver a nuestro presidente, porque es nuestro presidente, independientemente que uno haya votado o no por él, vestido con esa informalidad, ni hablar del tema Milei, etcétera? O sea, de verdad, uno siente que te da un poquito de vergüenza, da un poquito de pudor. Mira, a mí la verdad que en el extranjero
extranjero, el presidente Boric tuvo en general yo te diría que hasta que no se paró a saludar al presidente Milei, la verdad que a mí me parecía que había tenido una actuación correcta, una visibilidad del país bastante correcta. Él es un tipo bastante locuaz y bien inteligente, no nos había dejado mal, pero sin duda alguna que la formalidad y el cómo tú te ves y te vistes, incluso yo quiero ir más allá, más lejos de lo que fue Chijón. A mí no me importa a mí me da lo mismo como él lo haga en cuatro paredes, pero incluso él tiene que mantenerse esta formalidad, incluso en los fines de semana, porque si es fotografiado en su casa y la verdad que está desastrado o ebrio o lo que sea que podría ser, la verdad que no corresponde dado el cargo que ostenta. Oye, se nos ha pasado volando el tiempo, tanto así, que por esta oportunidad no vamos a hacer la sección de Marcelo Brunet a volar tu imaginación, solamente quedan poquitos segundos. Quiero darte 20, 30 segundos para despedirte y alguna reflexión final que nos quieras dejar, Chijón. Una, agradecer la invitación nuevamente, digamos, por primera vez que estoy en este programa, ha sido muy grato. Esperemos que no sea la última. En segundo lugar, yo diría que miremos este futuro con esperanza. Y yo creo que desde ese punto de vista, yo estoy bastante confiado en el futuro. Maravilloso. Gustavo, brevísimo. Yo suelo decir que la gente se cuide este fin de año, que hay cosas importantes, más importantes que a veces tomarse un trago de más y manejar. Si bebe, no maneje. Yo creo que es importante. Han habido muchos accidentes en Navidad, previo a Navidad. La gente anda muy estresada, muy violenta, muy poco tolerante. Yo creo que tomémonos un Armonil, vayamos con un poco más de calma y pasémoslo bien. Armonil más Noviadil. Exactamente. Oye, yo solamente muy breve decirles que nos den likes, que nos sigan, que nos califiquen también en la plataforma de Spotify. Muchas gracias a ustedes por seguirnos en este programa Sobreseídos, abogados y ciudadanos que hablen, y ya lo saben siempre por la señal de TVX. Hasta la próxima semana con excelente panel como siempre. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Casos judiciales, juicios, prisión, abogados. Casos y más casos se agolpan en los medios de comunicación y sientes que muchas veces no puedes entenderlos. Dejemos de lado los tiempos de ladrillos y textos y tengamos una conversación con los protagonistas de estas historias. Marcelo y Bárbara te acompañarán en 50 minutos que te sobreseerán de toda duda. Sobreseídos, abogados que hablan.